Y vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 5. Y el Evangelio de Juan, capítulo 5, vamos a leer lo que ocurrió cuando el Señor Jesús confrontó a quienes no querían creer en Él. Y entonces vamos a ver qué es lo que dice a partir del versículo 24 de Juan capítulo 5. Dice así: en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Y ahora pasamos al versículo 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. El que era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo la gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, a mí me creeríais también, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? En esta mañana, hermanos, amigos, vamos a hablar de un tema capital, un tema que tiene que ver con la vida o con la muerte. Y no se me ocurre otro tema más importante que este. El tema de si de verdad eres un creyente o no. Este es el tema más importante de todos. Porque tú y yo tenemos que morir. Y tú y yo tenemos que comparecer delante de Dios. Y la pregunta ahí no es ¿cuántas cosas buenas has hecho? ¿En dónde te reunías? ¿Cuántas cosas malas no hiciste? Sino la pregunta ahí es si eres o no eres. Si eres creyente o no lo eres. El pecado, su raíz es la incredulidad. El no querer creer lo que Dios ha dicho. Ese fue el primer pecado. Cuando el diablo tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿qué fue lo que les dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, no moriréis.
¿Y qué pasó? Que ellos creyeron la voz de la serpiente y tomaron del fruto porque no creyeron a Dios. Cuando Dios les había dicho, no comáis de este árbol, podéis comer de todos los árboles, pero de este no, porque si lo hacéis, muriendo moriréis. Habló de las dos muertes, muriendo moriréis. Pero ellos no creyeron. Y cuando Jesús confrontó a los religiosos de su época, los confrontó porque ellos en verdad eran incrédulos. Y por eso rechazaban a Jesús. Y sabes una cosa, lo trágico es que alguien puede tener todos los testimonios para creer y aún así ser un incrédulo. Así que tenemos que asegurarnos si de verdad somos creyentes o no. Porque cuando tú y yo muramos, no va a venir el vecino para decir, era muy buena persona. No va a venir tu amigo, tu padre, tu madre para ayudarte. Tendrás que presentarte tú delante de Dios. Toda tu vida, toda mi vida va a ser expuesta como una gran película, en donde vas a ver cada pensamiento, cada palabra, cada obra. Y de todas ellas, hasta de una palabra ociosa, tienes que dar cuenta delante de Él. Luego entonces, si no creemos en Cristo, ya tenemos el veredicto de Dios. Jesús lo dijo muy claro. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el problema de los judíos es que ellos no podían creer, ahora veremos por qué, pero también ellos no querían creer. Entonces las dos cosas están aquí, aún a pesar de los testimonios que el Señor Jesús les había planteado. Lo interesante del Evangelio de Juan es que tenemos aquí las predicaciones de Jesús. En el resto de los Evangelios tenemos también bastantes mensajes de Jesús, pero concretamente el Evangelio de Juan son Jesús predicando, Jesús hablando el Evangelio, defendiendo el Evangelio y llevando el Evangelio a las personas. Entonces gran parte del Evangelio está hablando de estas cosas. Y es por esto que si tú quieres escuchar a Jesús confrontar a aquellos que creían, a aquellos que les parecía que eran creyentes, echas un vistazo al Evangelio de Juan capítulo 5 y ves cómo Jesús les muestra su verdadera condición. Es por eso que a los judíos no les gustaba Jesús, porque les decía cosas que no les gustaban, les descubría. Y sabes, la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada, todo queda abierto delante de la presencia de Dios. Entonces nosotros no nos gustan muchas de las cosas que dice la Biblia, porque nos descubre. De pronto se ve quiénes somos en verdad, cómo somos en verdad, y eso no nos gusta. Preferimos que ante los ojos de los demás poder parecer buenas personas, poder parecer que todo está bien. Y estos hombres están discutiendo con Jesús bajo el paraguas de su propia religión. Entonces mira, Jesús les da las evidencias de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el Salvador. Las evidencias, las pruebas. Para que tú puedas creer en algo, para que tú y yo podamos creer en algo, te necesitamos pruebas. Siempre que hay algo que parece extraño, pedimos evidencias. El juez no condena a nadie o no exculpa a nadie sin presentar las pruebas y los testigos. Y entonces los judíos rechazaban a Jesús porque decían, bueno, Él dice que es el Mesías, Él dice que es el Salvador, Él lo dice eso, pero ¿dónde están las pruebas? La gente dice que Jesús es, pero lo dice la gente, pero ¿dónde están las pruebas? Porque si me dan las pruebas, entonces yo voy a creer. Y Jesús dice, muy bien, yo te voy a traer las pruebas y después te voy a descubrir cuál es tu problema. Entonces, mira, esas son las dos cosas que se ve aquí en este pasaje. Primero las pruebas que Jesús trae y luego el descubrir el problema. Es como si Jesús actuara primero como un abogado trayendo las pruebas, como un fiscal trayendo las pruebas que hay con la acusación, y después como un médico explicándoles cuál es el verdadero problema de su corazón, cuál es el verdadero problema de salud espiritual que ellos tenían.
Y delante de ellos estaba Jesús para decirles: yo tengo vida eterna para vosotros y vosotros no la queréis. ¿Qué te parece? Vamos primero con las pruebas. ¿Cómo sabemos que Jesús es el Mesías? ¿Por qué no decir que es simplemente un buen hombre, simplemente una persona que fundó una religión muy bonita, una persona que trajo muy buen ejemplo, un mártir de la justicia, alguien bondadoso, alguien que está muy bien seguir su ejemplo o seguir sus instrucciones, pero que no es nadie más? Y muchos piensan eso. Muchos piensan que Jesús es simplemente un líder importante, como otro hubo, no sé, como Martin Luther King, o como otras personas que han hecho cosas buenas, y entonces pues Jesús es uno más con ellos, o sea, otro más, pero que a la hora de la verdad, aunque hiciera todo eso, a mí no me implica para nada, porque yo voy a vivir como yo quiera, y lo que Jesús hiciera o dijera, a mí me trae sin cuidado, porque yo voy a hacer simplemente lo que yo quiero, nada más. Y Jesús primero les trae las pruebas a ellos. Aparte de su propio testimonio, él dice que tiene el testimonio de Juan el Bautista. Los judíos reconocían que Juan el Bautista era un profeta de Dios, y él bautizaba a la gente para que se arrepentía diciéndole: va a venir el Mesías. Y aún los propios judíos, cuando Jesús los pone: bueno, yo voy a hacer una pregunta a vosotros, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Y ellos dicen: no podemos decir que era de los hombres porque nos van a apedrear, porque todo el pueblo sabe y cree que Juan el Bautista es un profeta de Dios verdadero. Pero si decimos que viene de Dios, entonces va a decir Jesús: ¿por qué no habéis creído en él? Luego entonces, Juan era una antorcha que alumbraba y que mostraba que Jesús es el verdadero Salvador, el Mesías. Y dice: bueno, vosotros fuisteis a hablar con Juan, ¿no? ¿Y qué os dijo Juan? Juan os dijo: yo soy la voz que uno clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Yo no soy, pero Él va a venir. Él bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan dio testimonio de Él, y por un tiempo los judíos decían: ah, pues sí, se regocijaron en esa luz. Vieron de pronto la luz de Dios enfocada como una linterna, ¿no? Como alguien que enfoca una linterna y entonces tú ves lo que hay ahí. Pero ellos, por un poco de tiempo, creyeron en el mensaje de Juan, pero no dieron el paso de arrepentirse y creer verdaderamente. Entonces Jesús dice: yo voy a traer mis testigos ahora para demostraros que soy quien digo ser. El primero es Juan el Bautista. Fue enviado por Dios, vino para predicar, fue un hombre completamente apartado del mundo, y vosotros le habéis oído que él enseñó y predicó por todas partes acerca de mí. Pero, ¿le creéis a él o no? La segunda prueba que da también Jesús aquí, de las 6 que menciona, es el testimonio de sus obras milagrosas. ¿Realmente Jesús hizo milagros o es mentira todo? Si nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios, tenemos que decir que las obras que Jesús hizo son verdad. Y eso es un problema que tiene mucha gente, porque ¿cómo interpretan esto de los milagros? Cuando te encuentras con que hay un historiador judío no cristiano llamado Josefo, que dice en sus obras que hubo un tal Jesús que hizo milagros, que sanó a enfermos, que multiplicó el pan, etcétera. Ese hombre está recogiendo el testimonio de muchas personas en su época, y hasta ese hombre que no era cristiano, que era simplemente un judío, está diciendo que Jesús hizo milagros. Entonces, una pregunta: ¿los milagros que Jesús hizo, tú qué crees? ¿Que son verdad o son mentira? Si son verdad, entonces Jesús es Dios, porque hasta Nicodemo tuvo que decir: maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Y no había ningún hombre que pueda alimentar a 5.000 personas, que pueda resucitar muertos, que pueda manejar el clima como si nada cuando estuvo en la tempestad. No ha habido ningún hombre que haga todas las maravillas. Y hasta la gente decía, hasta la gente incrédula dice: cuando venga el Mesías, ¿hará más señales que este? Entonces Jesús está diciendo: vamos a ver, habéis visto los milagros, habéis visto las señales, todo eso prueba que yo soy el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Estáis ciegos? ¿Estáis sordos? ¿Estáis mudos? ¿Qué os pasa? Porque esas pruebas, esas evidencias hablan de que yo soy quien digo ser.
Y ellos tenían un problema con eso, porque tenían el testimonio de Juan el Bautista enviado por Dios, tenían también el testimonio de los milagros que hablaban de que el poder lo tenía Jesús para salvar y para actuar. Así que la segunda prueba eran los milagros, pero hay más pruebas. También menciona aquí en el pasaje el testimonio del Dios el Padre. Yo no hago nada por mi cuenta, es el Padre que me ha enviado. Y por cierto, varias veces el Padre da testimonio. Tú lo sabes, cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y fue allí, y Juan el Bautista le dijo: no, Señor, bautízame tú a mí, yo a ti no, porque tú no hay pecado, pero yo soy que... No, hay que cumplir toda la justicia. Y cuando Jesús se levanta del agua que le había cubierto, hay una voz del cielo que dice, ¿te acuerdas? Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo toda mi complacencia, a él oíd. Y en el monte de la transfiguración también hubo una voz del cielo, y los discípulos lo oyeron. También hubo esa voz que decía: este es mi Hijo amado, a él tenéis que escuchar, en él está toda mi complacencia, es el único en el que yo me complazco. Entonces el Padre dio testimonio en varias ocasiones desde el cielo mismo, pero el Padre también ha dado testimonio a través de Jesús de muchas ocasiones. Y no solamente el Padre, sino el Espíritu Santo. Porque cuando Jesús echaba fuera a los demonios, lo hacía por el poder del Espíritu Santo. Y decían: bueno, tú lo haces por el nombre del diablo, echas fuera a los demonios. Eso decían aquellas personas porque no querían, aborrecían a Jesús. Pero dice: no, yo lo hago por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba dando testimonio también, juntamente con el Padre, de que Jesús es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y era la gran prueba. Los testigos. Si tú quieres presentarte a un juicio y alguien que va a testificar a favor tuyo resulta que es un mendigo que está en la calle todo el día con un mal vivir, el juez no le va a hacer mucho caso. ¿Ese hombre me trae como testigo? ¿Qué credibilidad tiene ese hombre que está tirado en la calle ahí, de una persona con mala reputación? ¿Qué testimonio puede dar? Pues el juez lo va como a desechar. Pero si el propio Dios testifica de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él le ha dado el juicio, etc., entonces, si rechazas el testimonio de Dios, rechazas a Dios mismo. Y eso es lo que dice Juan, que si rechazamos el testimonio de Dios, si rechazamos a Jesús, rechazamos a Dios mismo. Es más, Jesús dice: el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. El testimonio del Padre también está, pero en el pasaje también aparece el testimonio de la palabra. Y esto es curioso porque supuestamente los judíos sabían muy bien la Biblia, conocían muy bien el Antiguo Testamento, sobre todo los fariseos. Para aprobar el examen de fariseo, para aprobar el ser nombrado fariseo, tenías que conocer las Escrituras prácticamente de memoria. Y es por eso que Pablo fue un gran fariseo y un buen fariseo, porque conocía muy bien las Escrituras. Era vital para ser un rabí, para ser un fariseo, poder conocer bien la Biblia. Entonces, aquí les dice Jesús: vosotros escudriñáis las Escrituras, y a vosotros os parece que por ellas tenéis la vida eterna. Sin embargo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. So, Jesús está diciendo: ellas dan testimonio de mí, la Biblia da testimonio de mí. Entonces, mira, ¿tú crees en la Biblia o no? Porque aquí te voy a poner un verdadero problema. El problema es que cuando se presentan las pruebas, si alguien no cree, es una de dos: o porque no quiere, o porque no puede, o simplemente es un discapacitado, capaz de entender o capaz de percibir lo que es evidente. Solo hay esas tres cosas. Porque verás, si 1000 años antes de que Jesús viniera hay profecías exactas de detalles de su vida y de detalles de sus palabras, de detalles de su ministerio, que se cumplen en Jesús 1000 años después, dime una cosa: ¿eso es de Dios o no es de Dios? ¿Eso es como la profecía de Nostradamus? ¿Es un cuento chino o es verdadero? Porque en la Biblia está. O sea, si en la Biblia tú lees el Salmo 22 y te habla de los detalles de cómo Jesús va a morir, dime una cosa: ¿lo que dice el Salmo 22 es mentira o es verdad? Porque se trata de eso. Se trata de que tú tienes que creer o no creer.
O sea, o dices, la Biblia es un libro de mentira y todo lo que dice o es mentira, o la mayoría de lo que dice es mentira o es verdad. Porque sabemos por la historia, no solo por la Biblia, por la historia que Jesús fue crucificado. Y 1000 años antes ya Dios había dicho que su Hijo iba a ser crucificado y la manera en que iba a morir. Entonces, a ver, que yo me entere. ¿Tú qué piensas? ¿Es mentira o es verdad? Porque eso es la fe. Pero la fe no es creer en el vacío. La fe es creer el testimonio que Dios ha dado. Pero hay más. También dice aquí el testimonio de Moisés. Y aquí es donde Jesús los desarma. Es el último de estos testimonios, pero es donde Jesús los desarma. En los tiempos de Jesús había dos grupos principales de religiosos. Los fariseos, que eran mejor, creían más en la palabra de Dios, y los saduceos, que solo reconocían a Moisés. Los saduceos eran tan herejes y tan simplemente descerebrados que solo aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia. Los demás profetas decían que era como paja. Y por eso Jesús les confronta a ellos. Eran tan apartados de la fe que negaban la resurrección. Y un día llegan a burlarse de Jesús. Oye, Jesús, mira, una mujer tuvo un marido, se le murió el marido, se volvió a casar, y luego así 6 o 7 veces. En la resurrección, ¿con cuál marido va a estar? Porque como con tantos ha estado, cuando resucite, se lo hacían para burlarse de él. Y Jesús les dice, vosotros ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la resurrección ni se van a casar ni se van a dar en casamiento, serán como los ángeles de Dios. Pero que todos resucitan y que todos viven, lo dice Moisés. Porque él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para él todos viven. ¿Tú sabes por qué cita Jesús ese pasaje, el de la zarza? Porque los saduceos sí creían en los primeros 5 libros de la Biblia. No le cita a los profetas, que también podía hacerlo, sino yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces los saduceos no querían creer en Jesús tampoco. Y Jesús dice, pero Moisés habló de mí. ¿Cuándo habló Moisés de él? Sí, él dijo, profeta levantará el Señor. Ese profeta grande, el más grande de todos, lo va a levantar el Señor en medio de su pueblo. Y todo aquel que no crea en él va a ser eliminado. Va a ser castigado. Va a ser erradicado del pueblo. Luego entonces, todas las pruebas que Jesús da, esas 6 pruebas, muestran que Él es el Mesías. Y Jesús dice, aquí están las pruebas. Vosotros decís, bueno, es que como tú lo hablas por ti mismo, no podemos creerte, aunque el testimonio de Jesús era verdadero, porque su palabra era verdadera, pero aún así hay 6 testigos más. Moisés, el resto de las Escrituras, y también, como hemos visto antes, Juan el Bautista, y los milagros, y el Padre, que también dio testimonio de él. Todas esas pruebas fueron traídas ahí, hasta el propio Espíritu Santo, que a través de él hacía los milagros. Todas esas pruebas están ahí. Entonces, ahora tú que me estás escuchando, ¿tú te crees eso o no? ¿Crees que es una pura mentira? No te estoy preguntando qué cree tu vecina, tu amiga, tu compañera, tu padre, tu abuelo. Eso no importa. Porque la fe no se hereda. La fe no se fotocopia. Dios no tiene ni sobrinos ni nietos. Te estoy preguntando a ti. ¿Tú crees que eso es mentira o es verdad? Porque si tú no has recibido a Jesucristo y no eres cristiano, estás diciendo que todo eso es mentira. Es simplemente. Estás diciendo que Dios es un mentiroso. Estás diciendo que la Biblia es falsa. Estás diciendo que tú sabes más que Él, porque tú has decidido no creer. Y estás viviendo sin fe. Entonces lo que está pasando es que tú estás diciendo, tú has juzgado a Dios y has dicho que Dios es un mentiroso. Y que los cristianos también lo son. Porque estamos repitiendo mentiras. A lo mejor no te lo has pensado así tan radical, pero eso es exactamente lo que estaban haciendo esos hombres. Y mira, escucha ahora. ¿Por qué ellos rechazaban a Jesús? Porque les daba la gana. Primera cosa. Y la segunda, porque sus corazones habían sido endurecidos por el pecado. Digo esto porque Jesús dice, vosotros examináis las Escrituras, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí para que os dé vida. O sea, el problema de ellos no es que ellos no tuvieran las evidencias, tenían las pruebas.
El problema de ellos no es que ellos fueran ciegos o sordos y no supieran todo lo que Jesús estaba haciendo, todo lo que Él estaba predicando, los testimonios que tenía Juan el Bautista, la propia Escritura, etcétera. No era el problema de que ellos fueran tontos, que no tuvieran entendimiento, o que fueran sordos, que no escucharan o que no vieran. Muchos fueron beneficiados de los propios milagros de Jesús. Entonces, ¿por qué no creían? Y Jesús dijo: vosotros no queréis creer. El problema es que no queréis creer. Porque si creéis en mí, entonces vuestra religión tenéis que tirarla a la basura. Y vosotros tenéis vuestra religión. La religión de ellos, ¿cuál era? Era una religión totalmente falsa, inútil, una religión inventada en sus corazones, en la cual con sus bocas alababan a Dios y sus corazones estaban muy lejos de Él. En las cuales ellos enseñaban como mandamientos de Dios cosas de hombres, pero en verdad no creían. No creían en Moisés, no creían en las Escrituras. Ellos se creían ¿en qué? En sí mismos. En lo que dijo el rabino Mengano, lo que dijo el otro, lo que dijo el otro, en sus tradiciones, pero en verdad ellos no creían en Dios. No creían en el testimonio de Dios. Como tú. Tú también tienes tu religión. La religión mía es: yo no lo sé. Esa es la religión de muchos. Yo no lo sé. ¿Pero Jesucristo es un mentiroso o es el Salvador? Yo no lo sé. Voy a hacer otra cosa. Esa es la religión de muchos. Puede ser. Yo no me meto con nadie, yo soy buena persona, hago las cosas bien y tal, pero yo no lo sé. Es la religión de tantos. Cuando Jesús dice: pero vamos a ver, Juan el Bautista, ¿qué era? ¿Un mentiroso o venía de Dios? No lo sabemos. No sabemos de dónde viene Juan el Bautista. No lo sabéis. Simplemente no querían saberlo. El problema de la incredulidad es la voluntad. Porque si ellos confesaban que Jesús era el Salvador, entonces iban a tener serios problemas. Nos cuenta el Evangelio que muchos fariseos y sacerdotes habían creído que Jesús es el Mesías por las pruebas. Porque no eran tontos. Las pruebas del Mesías, ¿cuáles son? Esta y esta y esta. El profeta Isaías va a dar vista a los ciegos, va a hacer que los mudos hablen, va a liberar, va a salvar, etcétera. Se ha cumplido todo en Jesús. Pero ellos decían: como se me ocurra seguir a Jesús, me echan de la sinagoga. Me meto en un problema grandísimo. Como se me ocurra confesar con mi boca: oiga, amigos, que yo creo en Cristo. Me van a expulsar de la sinagoga. Y Jesús dice que lo hicieron porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ese es el gran problema para muchos. Si yo de verdad confío en Cristo y vivo para Él, mis amigos se reirán de mí. Míralo, el beato, la beata. Mira que sí, que siguiendo su religión. Pero eso nadie se lo cree. Si crees en Jesucristo y de verdad eres creyente y no una fotocopia ni una imitación, sino de verdad, entonces te verás en algunos problemas y, claro, como lo importante es lo que diga la gente. Eso es muy importante. Si la gente te aprueba y te ven bien, tú dices: el mundo es maravilloso. Pero como la gente te vea mal, ¡ay, que me muero! Todo es horrible. Eso es porque no sabes quién eres. No sabes en quién has creído. En verdad no eres creyente. Porque si tú de verdad eres creyente, te importa un pimiento lo que la gente tenga que decir. Pero tú no. Tú vives esclavo de la gente. La gente es la que decide lo que tú haces. Si a esto le gusta a los demás, yo lo hago. Me llama la atención cuando voy a comprar ropa a veces con mi mujer. Tengo que soportar muchas tribulaciones. Para mí eso es una tribulación grandísima. Yo me aburro como una ostra, pero voy allí para no sé, como mortificarme. No, pues tengo que ir. Entonces veo allí que: ¿y esto te gusta? Y yo digo: ¡ese mismo! Pero a que solamente lo hago yo, a que sí,
Yo solamente lo hago yo, los demás hombres no hacen nunca eso, ¿verdad? Que no. Pero la cosa se complica cuando vas de compras con 3 mujeres, que es lo que me ha tocado a mí eso. Yo he tenido que sufrir eso, las tribulaciones. Y una de las veces en que fuimos a comprar ropa con 3 mujeres y yo solo de hombre, ya sabéis los sufrimientos que tiene que pasar uno. Fuimos ahí, ya me dolía hasta las pestañas de estar pasando por el pasillo, por aquí, por allá, y este no, este sí, pero vamos a ver, pero sí, ¿qué te parece? Está muy bien, está maravilloso, sí. Es un poco caro, no pasa nada, venga. Y no, pero a ver qué te parece a ti, a ver qué te parece tal, y mandan una foto. Ahora está eso de moda, entonces como Alba no está, le mando una foto a Alba para que Alba lo mire en el WhatsApp. Aprobado, sí, ok. Y sabes, esto que pasa con tantas personas que buscan la aprobación de los demás en su vida. Bueno, eso de los vestidos da igual, en verdad, pero es una costumbre. Pero muchos hombres que nos reímos de eso y tal, somos igual. Si yo tomo esta decisión impopular porque soy cristiano o porque quiero seguir en verdad a Cristo, los demás se van a reír de mí, los demás se van a enfadar conmigo y eso no me va a gustar. Así que yo vivo para los demás y amo más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Me interesa más quedar bien con los demás que hacer la voluntad de Dios. Y por eso dice Jesús, por eso vosotros no podéis creer. No podéis creer porque creer significa dejar todo y confiar por completo en Jesús. Eso es creer. Creer es confiar por completo. Y eso tú no lo puedes hacer. No sé si os habéis enterado que mi hija Marta, aquí presente, se ha sacado el carnet de conducir. Y entonces a mí me sorprendió el otro día que el hermano Emilio, cuando Socuellamos, le dice a Marta, toma, vas a llevar tú el coche. Y ella dice, ¿cómo? Y yo digo, ¿cómo? Que yo había montado también ahí, ¿cómo? Sí. Entonces el hermano Emilio, toma, lleva tú el coche y tal y cual. Y yo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Bueno, entonces el hermano Emilio dio un paso de fe, prestándole el coche a una recién novata, Marta. Pero el otro día también yo di ese paso de fe porque tenía que Marta irse al trabajo. Llévame al trabajo, digo, no, ya tienes carnet, así que lleva tú el coche. ¿Qué? No se lo creía, digo, pon la L y vete y que Dios te bendiga. Y se fue tan emocionada que no puso ni la L ni nada. Y luego viene, no, se me ha calado el coche, estábamos muy bien y tal, qué bueno. Pero el acto de fe es entregar la llave, ¿no? ¿Cómo es eso? Y subirte. ¿A que sí, Emilio? ¿A que sí, Mari Carmen? El acto de fe es que una persona a la que tú dices, bueno, yo te doy la llave y me subo y ya está. Ser cristiano es entregar la llave a Jesús. Es decirle, Señor, yo ya he conducido mucho y no hago nada más que pegarme tortas por ahí. Soy un desastre. Me equivoco de camino, me ponen multas a cada paso, soy un desastre. Ahora quiero que conduzcas tú. Y yo estoy tranquilo y como conduces tú me puedo dormir ahí. Y estoy tranquilo. Porque te fías. Ahora, si tú no confías, entonces tú no le vas a entregar la llave de tu vida, no le vas a entregar tu vida a Cristo, porque en verdad no te lo crees. En verdad no estás creyendo todo lo que Él ha dicho. Y por eso Jesús dice, vosotros examináis las Escrituras, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y es más, Jesús concluye este mensaje, y nosotros terminamos también, haciéndoles ver que si ellos no creían, no había más nada que hacer. No había más nada que hacer. Porque el asunto es si tú crees o no.
Todo está ahí. Algunos piensan que la fe cristiana va de ser buenas personas. Entonces, si tú eres una buena persona, Dios te va a aprobar. ¿Y a qué vas tú a la iglesia? A ser bueno. A aprender a ser buena persona. Y cuando yo sea buena persona, pues Dios al final va a decir: lo has hecho muy bien, pasa, que está todo preparado aquí. Pues te tengo una mala noticia. Las buenas personas no van al cielo, van al infierno. ¿Y las malas personas también? Sí, también. No hay justo ni aún uno. Y no hay ninguna buena persona que va al cielo, porque no hay ninguna buena persona. Lo siento. Aquí en esta iglesia no enseñamos a la gente a ser buenos. Aquí predicamos el Evangelio para hacernos ver lo malos que somos. Y la necesidad que tenemos de venir a Cristo corriendo. Si vienes a esta iglesia para que te digamos cómo tienes que vivir para ser buenos y así al final Dios te agrade, o sea que Dios se contente contigo, búscate otra iglesia. De verdad. Pues aquí nosotros predicamos a Cristo, con Él tenemos bastante. Y venimos aquí para que Dios nos muestre nuestro pecado y nos muestre la cruz y vayamos a Él. Porque nosotros nunca jamás seremos buenos. Solo podemos ser buenos en Cristo por la fe. No hay nada más. Entonces Jesús, cuando le preguntan los fariseos, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Porque ellos siempre eran practicar cosas. Esto no se come, lo otro no se bebe, no sé qué, no sé cuánto, que si el impuesto, que si no impuesto, que si... Cuando ellos le preguntan a Jesús, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica lo que Dios ha mandado hacer? Y Jesús dice, Juan capítulo 6, esta es la obra de Dios. Solo hay una obra que Dios quiere que hagas. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Los 10 mandamientos? No. ¿Cuál es la obra de Dios? La obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Porque si tú crees, todo lo demás viene solo. Si tú crees, eso es todo. Y dices, pero hay más cosas. Claro que sí, hay más cosas. Pero esas cosas vienen incluidas con la fe. La fe es la máquina del tren. Y lo demás son los vagones que trae esa máquina. Pero no hay nada más, solo hay una obra que hacer. Y Jesús lo dijo muy claro: si vosotros no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Porque finalmente Dios nos juzga a través de su Hijo Cristo. Si de verdad eres un creyente, no tienes condenación. Si no lo eres, no importa que te aprendas los 10 mandamientos, que ganes el concurso bíblico de la iglesia, que vayas a todos los cultos habidos y por haber, conferencias y tal, que estudies teología, que seas pastor, que seas diácono, que hables en lenguas, que tengas profecías, que tengas todo lo que tú quieras, que escuches no sé qué cosa, da igual que te pongan un monumento como el más bueno del pueblo. Si tú de verdad no has creído en Cristo, todo lo que te espera es la condenación. Y eso no son palabras mías, eso está en la Biblia. Porque mira, más en serio que se lo tomaba Pablo, tan celoso de Dios era que perseguía a los cristianos pensando que los cristianos eran una secta que iba en contra de la fe verdadera. Y cuando el Señor lo confronta y lo tira, lo derriba en el camino, ¿qué le dice? Saulo, ¿por qué me persigues? No sé quién eres, Señor, yo soy Jesús. Ahora creen. El libro de Apocalipsis dice, en el capítulo 21, versículo 6, yo soy el alfa y el omega, dice Jesús, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 22, versículo 15. Afuera
Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Es decir, los que piden perdón a Jesús para que ser lavados por Él. Y para entrar a la ciudad. Afuera de la ciudad estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo soy la raíz y descendencia de David, dice el versículo 16. El lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que desea que tome de la agua de la vida gratuitamente. Así termina la Biblia. Diciendo que solamente estás con Jesús y con Él al cielo. O estás fuera de Jesús y con el resto de esta gente al infierno. Pero mira, da igual que seas un asesino o un inmoral o simplemente un mentiroso. Todo aquel que no recibe a Jesucristo como su Salvador no tiene ninguna esperanza. No tiene ninguna salvación. Y Jesús le dice aquí a ellos, vosotros tenéis todos los testimonios, pero no queréis venir a mí. Os importa tanto lo que la gente tiene que decir. Os importa tanto vuestra propia religión falsa, en la cual es una pura mentira la que estáis viviendo. Os importa tanto que las cosas os vayan a ir mal por seguirme a mí. Rechazáis el testimonio y seguís vuestra propia mentira. Entonces no queréis venir a mí. No tendréis vida eterna, no tendréis vida abundante, no tendréis el agua de vida. ¿Y entonces qué vas a tener? Entonces, ¿para qué todo? Mira, lo más importante que tú tienes que tener es fe. Ahora tú y yo, pues en esta vida nos gustan mucho las cosas. Queremos tener una guitarra buena, queremos tener un ordenador bueno, un coche bueno, una familia buena. Queremos tener un buen trabajo y tener dinero y que te paguen una buena pensión, vivir cómodo, que no te duela nada. Pero eso, ¿cuánto dura? Si tienes fe, es para la eternidad, para estar con Cristo por la eternidad. Y si cambias a Jesús por las cosas se pudren, las cosas se estropean, las cosas te aburren, las cosas se desgastan, las cosas son vanas y todo termina. Y siempre es lo mismo. Pero si tienes a Jesucristo, tienes vida eterna. Amén. Vida abundante. Amén. Por eso, no seas incrédulo, sino creyente. Vamos a cantar un cántico para terminar.